Bien, buenas tardes, bienvenidos a Portales de Mileto en su edición de hoy día martes en septiembre. Estamos viendo ahora una temática un poco olvidada en los últimos meses, en los últimos años, sobre todo porque nuestro país está viendo sobre todo ahora lo que significa las inversiones en gas. El gas de Camisea pues ha desatado una fiebre de inversiones y temáticas que solamente están tocando este tema, pero soslayando otro que es muy importante, que quizás es el que actualmente todavía está sustentando todo el desarrollo de la energía en nuestro país, es decir, la explotación petrolera del Perú desde hace muchos años, pues ha sido uno de los países donde se ha encontrado mucho petróleo según algunas informaciones. Vamos a hacer una pequeña reseña nada más. Que en 1862 en Zorritos, exactamente en la quebrada de Tusillal, pues se logró extraer unos 100 barriles de petróleo pesado, excavando zanjas de 10 metros de profundidad. Esto fue el inicio de lo que significó toda la explotación petrolera en nuestro país, y en noviembre de 1864, según lo que prosigue la nota encontrada pues en internet, se encontró petróleo a 24 metros de profundidad. Fue el primer pozo tubular de Sudamérica, pero la empresa que justamente realizaba este detalle, de una fábrica de Lima que también producía gas a partir del carbón de piedra, pues no prosperó y la empresa quebró. Para detalles de lo que significa la historia de la explotación de petróleo en nuestro país actualmente, pues el Perú está consumiendo 170.000 barriles de petróleo diarios aproximadamente de consumo, y la mitad virtualmente es lo que produce. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la actual realidad de esta producción? Justamente aquí en Portales de Mileto vamos a ver, para explorar un poco esta temática olvidada de lo que significa qué pasa con el petróleo en nuestro país. Para esto estamos con el doctor, el ingeniero Víctor Raúl Sáenz Parra, director actual de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional de Ingeniería y también docente de la Facultad de Petróleo en la Escuela de Posgrado. Bienvenido, ingeniero Víctor Raúl Sáenz Parra, aquí a Portales de Mileto. Muy amable, gracias. Sí, ingeniero, justamente estamos viendo este detalle, hemos visto un poco este pequeño punto de la historia de cómo se inicia pues un poco la exploración según algunas temáticas que se ven en internet. Yo le puedo decir muy rápidamente, la historia en el Perú es muy interesante. El Perú en realidad conoce el petróleo desde la época de los pre-incas e incas, por afloramientos. Ha habido afloramientos que sale el petróleo. Su hábitat normal del petróleo es el subsuelo, pero llega a la superficie porque migra. Igualito que salen los manantiales de agua, salen manantiales de petróleo. Y hay muchos sitios en el Perú que aflora la superficie el petróleo. Por ejemplo, tenemos en Tumbes, en Piura, ¿no? En Talara hay muchos sitios a donde aflora petróleo. Tenemos en el mar petróleo que aflora, ¿no? En diferentes partes. Tenemos petróleo que aflora en todo el frente oriental de la cordillera oriental. Todos los ríos de la selva, el río Santiago, Guayaga, el mismo Ucayali. En Madre de Dios tenemos afloramientos de gas y petróleo. Por esa razón, los antiguos peruanos conocieron el petróleo. ¿Hubo alguna aplicación? Así es, lo aplicaban de la forma más primitiva. Inicialmente, por ejemplo, el petróleo lo empleaban para calafetear los botes, las canoas. Como brea. Como brea, porque impermeabiliza y evitaba que entrara el agua. Igualmente lo empleaban para pintarse la cara, lo empleaban también como medicina en muchos casos, ¿no? O para crear calor, también descubrieron que podían hacer fuego y daba calor, en fin, inclusive muchas ollas, muchos implementos del hogar, ellos le daban una cobertura de brea y la impermeabilizaban y podían poner agua, líquidos y todo eso. O sea que la historia del Perú en el petróleo es muy antigua. Inclusive los cronistas hablan lo que encontraron a los peruanos trabajando en petróleo, ¿no? Ahora, como usted bien dijo, ha leído, a partir del año 1863, el Perú es el primer país en Sudamérica que descubre petróleo.
después del descubrimiento en Filadelfia por el coronel Drake, llamado coronel Drake, que el señor, buscando agua salada o salobre para tratar carnes de los viajeros que habían, descubrió el petróleo. Entonces eso creó se imagina usted una estampida de gente que se dedicó a eso nada más, y ahí comienza la industria del petróleo. Ahora, ¿en Texas es? ¿En qué estado fue en Estados Unidos? En la parte este de Estados Unidos, al sur de Nueva York. Yeah. Es Filadelfia. Bueno, la otra cosa interesante es que el petróleo, fíjese que es interés, lo digo como que es cultura, ¿no? El petróleo, cuando la gente lo usaba, porque en Estados Unidos también hay afloramiento de petróleo por todas partes, y los indios, pieles rojas, conocían el petróleo y lo vendían como esos regatones que salían vendiendo hierbas y todo eso, también vendían botellitas de petróleo. Entonces ha habido un señor curioso, ya estamos hablando al comienzo de la segunda parte del siglo XIX, este señor le encarga a un químico que era amigo de él, y le dice: mira, analízame esto, tú que eres químico, y yo te voy a pagar. Entonces este químico, como buen químico, lo primero que hace es calentar el petróleo y hace una refinación, podríamos decir, primitiva. Entonces comienza a obtener gases que medio que lo preocupa. Salen las gasolinas y ve que se incendian rápidamente, eso no lo quiere tocar. Pero sale el querosene sí aguanta más, no necesita incendiarse desde el comienzo. Entonces, en ese momento él desecha las gasolinas y los gases y usa solamente querosene. ¿Y el querosene a dónde va? En esa época, todas las ciudades del mundo grandes se alumbraban, como Lima, por ejemplo, con los famosos esos faroles. Y esos faroles usaban aceite de ballena. No sé si usted recordará la historia un poco, va a ver que en esa época la ballena estaba en plan de extinción, porque la consumían tanto, había tanto ballenero para las ciudades americanas y europeas, que bueno, se creó un problema de ese tipo. Cuando aparece el querosene y se dan cuenta que lo pueden usar en los faroles, prácticamente se tira abajo el consumo de aceite de ballena. Para felicidad de los naturalistas, la ballena pues ya no la buscan tanto y se comienza a usar el querosene y viene la fiebre del petróleo. O sea, se protegió la ecología, pero comenzamos otra vez a hacer un uso pues, material petróleo, descubriendo virtualmente los usos del petróleo. Así es, comenzando en eso. Así es, y ya comienza a crecer porque cada día se usa más. Después vienen los descubrimientos de petróleo en Texas, etcétera, y la cosa comienza a crecer. En el Perú, casi paralelo con el primer descubridor de petróleo, cuando se enteran de esto, que al lado de los afloramientos de petróleo había petróleo, hay un señor que comienza a perforar en Zorritos y descubre petróleo. Y es el primer país, el Perú, en Sudamérica, que descubre petróleo. Y hay un ingeniero, el ingeniero Prentiss. En 1863. Así es. Y ese petróleo se hizo una refinería en Cerritos, y ahí se refinaba y se obtenía querosene y se vendía a Lima, ¿no? Se vendía para Lima, para los faroles de Lima. Nosotros, por ejemplo, en la empresa esta Graña y Montero, tenemos guardados unos afiches de propaganda de las primeras ventas de este querosene que se hacía, desde el siglo XIX, que es muy interesante. Bueno, y ahí comienza la industria del petróleo. Bueno, al comienzo no tiene mucho desarrollo, en ese momento el carbón era más importante, hasta que viene el agua como vapor, crea la transformación, ¿no?, de la energía en movimiento. Entonces, poco a poco el petróleo, ya en el siglo XX, al comienzo del siglo XX, cuando se descubre el motor de explosión, se dan cuenta que el petróleo es clave para los motores de explosión, la gasolina. Entonces ya poco a poco comienza, ya con la Primera Guerra Mundial se usa un poco más, y ya en la Segunda Guerra Mundial se amplía el uso del petróleo,
y después de la Segunda Guerra Mundial comienza a crecer el consumo de petróleo en todo el mundo tremendamente, porque ya se propaga el crecimiento por todo. Yo quiero decirle algo importante. El petróleo, señor, es una bendición de Dios para la humanidad. El petróleo, poca gente sabe todo lo que produce el petróleo para el ser humano. Si usted tuviera la oportunidad de chequearse, todo lo que usted usa, casi el 80% es petróleo. Desde sus anteojos hasta su ropa seguro tiene sintéticos, ¿no? Todo es petroquímica, todo viene de los hidrocarburos, viene del petróleo. Los zapatos, las sillas, todo, ¿no? Hoy en día usamos petróleo en todo, desde alimentación, transporte, agricultura, industrias, en fin, todo es petróleo. No solamente es gasolina para el transporte o como lo ven algunos, no. El petróleo es una gracia de Dios para el ser humano. Lo único malo que tiene el petróleo es que es un recurso natural que nos da la naturaleza, pero no es renovable. Se consume. Por eso es que el Estado tiene que tener cuidado con el petróleo, tiene que incentivar su exploración y su consumo, pero viendo que le dé lo máximo de provecho al país, ¿no? Así es, ingeniero. No dejar de producirlo ni bloquearlo, sino que le dé el máximo de provecho al país. Así es justamente lo que significa lo que es las políticas de exploración en nuestro país. Quizás han sido dejadas de lado en los últimos años, justamente porque se ha hablado de cambiar la matriz energética en los últimos años para lo que es gas. Quizás se está hablando más que todo de inversiones en ese sentido. Sin embargo, todavía dependemos muchísimo del petróleo, es lo que virtualmente abastece a toda la industria, no solamente industria, lo que es energía, sino virtualmente todo lo que significa la implementación de una industria, para ser más específico. ¿Por qué hablamos de este detalle? Porque hay una empresa, un gigante petrolero, la empresa Total, que ha hablado a un medio de comunicación muy importante que es la BBC de Londres, que ha señalado que en 2 o 3 años va a haber una crisis de petróleo. ¿Qué significa esto? De que por la crisis económica que ha habido el año pasado justamente a nivel mundial, no ha habido inversiones en búsqueda de esas nuevas inversiones en búsqueda de petróleo, y los precios de los barriles, el precio del crudo, podrían subir de los actuales $70 a más de 100. Recordemos que hace unos años ya el precio subió hasta casi 140, 150. El año pasado. El año pasado nada más. Ha sido algo que ya hemos sufrido justamente de este detalle. Sin embargo, justamente hablando con el ingeniero Sanz, al parecer no todo es como crítico como está hablando la empresa Total y su director ejecutivo Christophe Demargy. Brasil hace algunos años, ya hace pocos meses realmente, ha tenido un descubrimiento realmente gigantesco, ingeniero. Mire, yo quiero decirle algo. En realidad, el hecho de que en el mundo podría presentarse una crisis de petróleo, podría ser, pero usted recuerda, mucho de la gente de los economistas, porque yo no soy economista, pero cuando han tratado este problema del petróleo que ha subido tanto de precio, han asignado que si bien parte de ese aumento de precio corresponde a una realidad de la industria, mucho de ese aumento también es especulación, ¿no? Entonces hay que diferenciar quizás esas partes. Yo no las conozco bien, pero tengo entendido que eso funciona. Ahora, en cuanto a inversiones, efectivamente, no es que no hayan inversiones. Por ejemplo, el Perú está viviendo un boom petrolero. El Perú está viviendo un boom petrolero, señor. Tenemos en este momento 92 contratos firmados en el Perú. Nunca antes en este país hemos tenido tantos contratos petroleros. Yo recuerdo en la década del 70, que fue el gobierno militar que sacó el modelo peruano y todo lo demás, los contratos petroleros llegaban a 12, a 14, no llegaban a más. Ahora tenemos 92 contratos petroleros, ¿ya? Y eso, ¿por qué viene? Porque el Perú es un país con un excelente potencial de encontrar petróleo y gas.
Ese es lo que desgraciadamente las autoridades no lo dicen. Yo no entiendo por qué. Por ejemplo, tenemos una entidad como Perú Petro que nadie conoce casi. Hacen los contratos, pero nunca sale a decir cuál es la realidad petrolera, qué está pasando con las reservas de gas, si son verdad. Ha permitido que muchos podríamos decir, estos llamados especialistas, ¿no?, que le llaman, tiene la palabra esta, son generalmente personas que ni conocen esto. Y hablan de reservas, y le hablan de esto, y le hablan del otro. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad, porque no hay una persona, porque no hay una organización del Estado que respete, que todo el mundo le crea y le diga la verdad de las cosas. Así es, justamente porque el petróleo no se ha considerado lamentablemente en nuestro país, en nuestro Estado, como un elemento justamente estratégico. Y eso es lo que todo país tiene del petróleo, que es estratégico porque es la base actual de todo lo que significa la energía. Eso quizás es parte de toda la problemática y que exactamente, como dijo al inicio el ingeniero, no existe un plan energético, un plan de desarrollo, un plan integral para nuestro país. Vamos a hacer un primer corte, aquí si nuestra parte técnica también nos apoya. Vamos a hacer un primer corte y vamos a retornar también con el ingeniero Víctor Sanz para hablar lo que significa por qué nuestro país, pues, si bien es cierto tenemos un boom, todavía tenemos un consumo, una producción de petróleo baja para nuestro consumo. Vamos a un corte, un primer corte aquí en Portales de Mileto y retornamos con el tema la explotación petrolera en nuestro país.